Bueno, estamos en comunicación con Esteban Di Paolo, Que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, también profesor titular de la Universidad de Ciencias Empresariales e investigador adjunto del CONICET. Vamos a hablar de un tema de lo más interesante, que tiene cierta relevancia hoy por hoy en las redes porque se visibiliza mucho más, pero me parece que siempre ha existido y tiene que ver con la cancelación. Ese es el tema que vamos a hablar. ¿Qué es la cancelación? Bienvenido, Esteban, aquí a Con Aire de Toda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Ahí perfecto. escuchamos perfecto. Bueno, recién fuera del aire estábamos charlando y decíamos, bueno, a ver, ¿cómo nos cancelamos? ¿Quién cancela a quién? ¿Podríamos arrancar, Esteban, contándonos qué es la cancelación, así para mi mamá que nos está mirando? ¿Y qué se trata esto de la teoría de la cancelación? Bueno, en principio, digamos, lo que se suele llamar como cancelar al otro, o la cancelación en términos generales, es restringir por valoraciones que no se consideran adecuadas, o en otros términos podríamos llamar morales, ciertas formas de ser, de presentarse, de hablar, de expresarse de determinadas personas, digamos. En principio se toma en común que no se debería hablar de ciertas maneras, decir las cosas de ciertas maneras, actuar de ciertas maneras, digamos, y eso forma un estado de lazo común entre algunas personas o determinado criterio que considera eso, ¿no? Eso es en términos generales lo que se suele llamar cancelación, que después tiene sus problemas, digamos, que son en relación a con cómo consideramos la historicidad de los lenguajes, o sea, si vamos a cancelar a, digamos, a alguien que dijo algo hace 30 años, bueno, tenemos que pensar el contexto en el cual eso está dicho. Esteban, vos sabés que a propósito que estabas diciendo esto, pensaba en algunos ejemplos hace un tiempo atrás cuando charlábamos en el equipo de producción sobre justamente el tema de la cancelación a propósito de, por ejemplo, la noticia que había salido con respecto a Michel Foucault y una denuncia con respecto a los abusos de algunos de adolescentes en un determinado momento y qué hacer con su obra, o también en un caso muy conocido es el Woody Allen, las denuncias a Woody Allen y sus películas. Nosotros aquí en Santa Fe, por ejemplo, podemos ponernos a pensar en el caso de Carlos Monzón, ¿no? Si aparece o no el asunto de la cancelación. Algunos casos que, si se quiere, uno podría denominarlos, y recién dijiste la utilización de la palabra y ya me da un poco de miedo, pero digo, quizás algunas figuras que comienzan a ser complejas en función de estos nuevos paradigmas, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, son todos casos muy, muy diferentes los que se mencionan, digamos, ¿no? Que son además casos que no se pueden comparar entre sí más allá de cierta regularidad, digamos, que uno puede considerar a partir de la fama de quienes son los hacedores de tales casos, digamos, pero no se puede comparar la violencia de género o el asesinato de una mujer con, digamos, lo que pasó con el caso de Foucault, que si el caso, digamos, la denominación del caso es en sí grave, también hay que considerar que no hay ningún, digamos, un dato a comparar, digamos. El caso de Monzón fue juzgado, tuvo su juicio, etcétera. En el caso de lo que sucedió con Foucault, es algo que 40 años después se empieza a denunciar, digamos, son otras circunstancias, digamos, las que se ponen en juego. De todos modos... Sí, igual, Esteban, a lo que iba yo era en esto de qué nos sucede a nosotros cuando encontramos esto, digamos, porque dejamos de leer a Foucault, dejamos de decir que Monzón era campeón. ¿Se puede disociar la obra de la persona o su carrera con respecto a determinados hechos de la vida personal? Y entonces es un gran debate el que propone repensarnos en la teoría de la cancelación. No, claro, a eso iba, digamos. Digamos, Monzón sigue siendo un campeón, digamos, de boxeo, y eso son títulos que nadie le puede quitar, más allá de
lo que, digamos, cada uno puede pensar después de Monzón como persona. Y en sí mismo es un caso muy diferente al de Woody Allen o al de Foucault, en el sentido de que, digamos, por supuesto que digamos, hay que distinguir la obra de los hechos de los cuales se lo acusan. Sin embargo, también hay que entender los contextos en los cuales se enuncia algo, ¿no? Porque si no quedamos en el binarismo de el otro es malo, yo soy el bueno que vengo a cancelar, y ahí es donde creo que tenemos el problema, digamos, de cuando ponemos una actitud moral predefinida, a partir de lo cual podemos valorar lo que el otro hizo. Esteban, esto puntualmente, bueno, estamos hablando de algunos casos y nombres más que reconocidos, pero digo, ¿qué pasa con la fantasía que crea en el usuario común hoy de redes sociales esta cuestión de cancelar al otro porque dice algo que a mí no me parece o que yo no acuerdo, y en realidad me quedo sin esa voz del otro para poder debatir? ¿Qué es? Bueno, sí. Sí, no, bueno, ese es el gran tema con la cancelación, digamos, de cuando se anula la posibilidad de acción o de voz del otro, ¿no? Como que hay algo predefinido que se sostiene para decidir lo que el otro no puede hacer. Y eso pasa digamos, ya más allá de los nombres propios, Foucault, Monzón, Woody Allen, pasa en cualquier lugar, digamos. Si uno sube, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Una canción de El Otro Yo a Facebook, te pueden acusar de que estás subiendo la canción de un abusador de mujeres. No, bueno, yo no soy un abusador de niñas adolescentes. Lo que esté pasando con el cantante del Otro Yo es otra cosa, digamos, o lo que haya hecho él. A mí me puede gustar una canción y eso no me hace, digamos, la cultura de la cancelación lo que hace es que se cancele toda relación con la otredad, digamos. Lo que uno hace con una canción que le gusta, lo que, si uno va, digamos, a citar una frase de un pensador que le gustó, te pueden decir, comentar en las redes sociales, bueno, pero fue acusado en el año 45 de abusar de niñas. Sí, nadie niega eso. Esta frase me parece que es interesante para pensar muchas cosas. Me parece que con la cultura de la cancelación, digamos, lo que pasa es que no hay posibilidad de relación social. Digamos, cuando se plantea la cancelación, la relación social queda anulada. Lo único que se hace es presentar la dimensión de la objeción, de la denuncia, del cuestionamiento, pero irreflexivamente, ¿no? Porque la crítica nunca está mal. La crítica es aquello que nos permite reflexionar como sociedad. Ahora, cuando se anula la posibilidad de reflexión del otro, ya no hay crítica posible, porque no hay diálogo. Y la crítica implica esa relación dialógica con el otro. Esteban, Ezequiel Perello te habla. Con respecto a la teoría de la cancelación, ¿pensás que tiene más poder o más impacto social con cuestiones que con mucho tiempo de antelación, digamos, con cuestiones históricas, qué sé yo, cinematográficas? Por ejemplo, se me ocurre el beso a la Bella Durmiente, que fue muy polémico, ¿no? En el final, para que despierte, del Príncipe de Disney, ¿no? Y toda una movida con respecto al movimiento feminista. Digo, ¿tiene más poder eso que sucedió hace mucho tiempo que lo que sucede, no sé, antes de ayer? No, lo que yo creo con eso es que lo que está sucediendo es que hay cierta revisión de cómo fuimos constituidos, criados, como individuos, cómo fue la educación sentimental en nuestra infancia, adolescencia, y entonces, bueno, se empieza a cuestionar aquellos modos en los que nosotros fuimos receptivos de ciertas cuestiones, digamos, aquellos que tuvimos la infancia en los 80, las películas de Disney, y eso tuvieron, digamos, una fuerza de formación.
Sin embargo, digamos, más allá de que ese cuestionamiento, que está bien revisarlo, eso es cierto, digamos, no tiene un valor, digamos, preponderante sobre lo que ocurre ahora. El tema es que cuando se juega la cuestión de lo que se pone, por ejemplo, en el ejemplo de la Bella Durmiente, del consentimiento, todos sabemos qué es el consentimiento y creo que, salvo en situaciones muy excepcionales, en la mayoría de las personas que vivimos en una comunidad, en una sociedad, sabemos lo que es el consentimiento del otro. Entonces ahí lo que hay que pensar es hasta cuándo vamos a perder el hecho de la relación, del vínculo, en vistas de asegurar el consentimiento, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho a mí, que es de Babasónicos, que en una parte dice: para enamorarme no necesito tu consentimiento, ¿no? Uh-huh. Dice eso la canción, parece una tontería, parece así de simple, sin embargo, en esa canción, en esa frase se está diciendo mucho. Para enamorarme no necesito tu consentimiento, es decir, para enamorarme no necesito reasegurarme todo lo que te tengo que decir y que vos me digas que se puede y que no se puede. Hay algo, digamos, que se juega en el lazo. Uh-huh. Entonces, la cancelación no puede objetar el lazo. Claro. Una cosa es que todos aceptemos que hay lugares en que el otro tiene que promover, digamos, en la relación, y otra cosa es objetar el lazo para que todo tenga que estar cuestionado, que significa también preguntado, contratado, como si fuera una relación de costo-beneficio. Me parece que ahí hay un problema. Claro, en todo caso, en el lazo, en las relaciones vinculares, puede haber algo o puede resultar algo en el orden del límite, pero no el corte. Exactamente, es exactamente eso, digamos, ¿no? Limitar, digamos, es poder de algún modo actuar con el otro. Todo acto tiene un límite, digamos. Ahora, cortar implica que ya no haya acto. Cortar implica que ya no haya posibilidad de un vínculo con el otro. Ahí me parece donde está el problema. ¿Qué sucede, Esteban, con las redes? Porque me parece interesante esto que estás planteando. Estamos como en una narrativa en esto de, pienso en las aplicaciones para vincularse, pienso en los grupos de Facebook, pienso en el Twitter, que ni hablar, que la virulencia surge de manera inusitada. Digo, ¿qué sucede aquí en esta construcción de vínculos, se podría decir, digitales, mediadas? Porque me parece que aquí aparece otro elemento. Recién estábamos hablando de vínculos y entendemos que es face to face, o sea, de cuerpo presente y de espacio presente. Pero las redes proponen otro territorio. Bueno, ahí me parece que algo interesante para pensar, que es, primero, qué lugar nos damos en las redes y qué habilitamos en las redes, ¿no? Porque en las redes tienen otras formas de cancelar, que son conocidas, pero que antes no se les llamaban cancelación, que son el bloqueo, claro, la eliminación, lo que fuere, ¿no? Me parece que las redes tienen diferentes formas sentimentales, emotivas de vincularse. Bueno, se mencionó Twitter, que es como la forma más agresiva, digamos, de vinculación, y que quien tiene Twitter sabe que se expone a ese modo de vinculación. De todos modos, y por la contraparte sería Instagram, donde parece todo muy amable, todo muy vistoso, estamos todos bien y nos mostramos agradables y bellos. Y felices. Claro, y felices. Claro, pero me parece que hay algo con las redes que maneja, digamos, el modo de la cancelación de una manera diferida. Si uno piensa en las aplicaciones para vincularse, ¿no? Sí. Tinder, y creo que hay algunas otras. Ahí, digamos, que la cancelación está premeditada, digamos. O sea, te voy a ver
pero te voy a cancelar, Claro. es casi el modo de vinculación en esas redes, ¿no? Está dentro del código, Pero igual hay unas preguntas antes, digamos, hay unos filtros ahí en esas redes sociales que es como son pasitos que se van siguiendo y estás al borde de la cancelación si no aprobás el próximo paso, digo. No, pero bueno, claro, es interesante. Sí, es un modo de la cancelación ya dado, Claro. y que, digamos, la consecuencia de eso es que después del encuentro la cancelación necesariamente va A suceder. a subsistir, digamos, a permanecer de ese modo de vincularse, digamos, porque, a ver, si yo voy a una góndola de supermercado y elijo la yerba, voy midiendo, bueno, precio, calidad, y voy definiendo, y en Tinder voy midiendo de la misma manera el modo de vincularme con alguien, no dejo de estar en una góndola de consumo, digamos. Por lo cual, metáfora. en algún momento, ese producto me va a resultar descartable. Y eso funciona así, y es un problema porque después eso afecta a los vínculos. O sea, todavía puede quedar, y lo hay, y es, digamos, es exponencial que suceda así, digamos, personas que acceden a Tinder creyendo que pueden encontrar, digamos, un vínculo duradero, etcétera. Es muy difícil encontrar en ese marco el vínculo. Por ahí, no en otra red social que ya quedó más anticuada, Facebook, donde todavía uno se puede llegar a conocer porque es otro el modo del lazo. Pero en el modelo góndola de voy macheando a ver qué es lo que me gusta y qué es lo que descarto, ya hay un estilo de la cancelación que se pone en juego. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta con la cancelación es cómo estamos afectando nuestras maneras de proceder con el otro, ¿no? Y no hablo acá de responsabilidad afectiva y esas cuestiones, sino de cómo actuamos ante el otro, ¿no? Porque responsable efectivamente se puede ser o no, pero ya el modo de actuar ante el otro es un problema, ¿no? ¿Cómo vamos a ser ante el otro? Quizás esto que nos sucede en las redes lo pasamos y lo trasladamos a la realidad, digo, esto en un término de nosotros, que las reglas son distintas. Bien lo decías, Esteban, que este tipo de aplicaciones o las redes o la digitalización ya implica en algún punto alguna suerte de cancelación. Digo, se me ocurre pensar, quizás tendríamos que preguntarle a nuestra productora Milenia, que tiene 20 y tantos, a ver si la manera de vincularse o no está en algún punto trasladada desde lo virtual a la realidad y no viceversa, ¿no? Sí, ya esa distinción me parece que no es posible, digamos. Claro, es difícil. Claro. Nos conocemos en la virtualidda, digamos. Claro. Yo siempre pienso en, no sé, me recuerdo alguna vez en el año 2005, 2006, 2007, no recuerdo bien el año, pero por esos años, que la noticia, me acuerdo de dónde fue, que fue en Telefe Noticias, era dos personas, la noticia era de estas dos personas que se conocieron en Facebook, se van a casar. Sí. Claro, ¿qué ¿no? noticia? Y esa es la noticia. Hoy la noticia sería dos personas que se conocieron en un bar se van a casar, digamos. Claro. Mucho más en pandemia, donde el contacto con el otro ya es casi físico, es casi inusual, digamos, en conocerte en un lugar, en un cumpleaños, en un bar, en lo que fuere. Sin embargo, bueno, ahora sí, nos conocemos por medios virtuales, por modalidades virtuales. El tema es cómo trasladamos eso al contacto físico. Y me parece que ahí es donde se juegan muchas de nuestras posibilidades como vínculo social. Claro. ¿Cómo vamos a trasladar un modo de relacionarnos en la virtualidad? Porque gran parte de la cancelación viene de ahí. En la virtualidad todos somos cancheros, facheros, lo que fuere, y podemos manejar un modo del hablar, del hacer que es muy distinto cuando el otro nos enfrenta, digamos, Claro. ¿no? Entonces es cómo vamos a trasladar nuestra virtualidad, nuestra condición como virtuales, porque tenemos una condición como virtuales en lo subjetivo, a el vínculo con el otro, es algo fundamental a pensar, porque a veces la cancelación también puede venir de ahí, es no me gustó como era en persona.
Y bueno, pero el tema es qué vas a jugar también en lo que se da como persona, porque nadie es lo mismo como persona como era en la virtualidad. Entonces ¿qué se puede jugar ahí? Y dar ese espacio también, ¿no? Sí, la cancelación termina cortando el vínculo o cualquier tipo de posibilidad previamente, digo. El cara a cara nunca llega. Exactamente, la cancelación inhibe el lazo social desde el momento en que se espera una fantasía que es una fantasía que en la realidad, digamos, siempre se juega de otra manera. No deja de ser una fantasía en la realidad, pero se juega de otra manera. Esteban, nos quedamos sin tiempo. La verdad que uno se quedaría porque estamos, a ver, recién decíamos, estamos mediados y ya estamos, y la pandemia ayudó mucho a naturalizar esto de estar mediados todo el tiempo con la tecnología, pero hay una generación que todavía hablamos de cassette, de CD, somos digitales, le damos a la virome para poder rebobinar. El otro día en la guantera encontré un par de cassettes, claro, y me dijeron, che, ¿qué haces con cassette? Y bueno, yo todavía, si puedo, en el auto escucho cassette. Y entonces estos debates nos parecen de lo más interesante porque es una novedad estar hablando de cómo cambian las reglas de juegos a la hora de vincularnos. Hace un ratito, y esto ya a forma de cierre, hablábamos con Ezequiel de cómo nos gustaba antes hablar del clima en las colas del banco, del kiosco, cuando esperábamos el almacén, y decíamos, che, ¿de qué hablaba? ¿Y cómo es la puerta para dialogar con el otro y generar algún vínculo con un desconocido? Y el clima, y qué calor, y cuántos mosquitos. La humedad. La humedad, tanto frío que está haciendo acá en Santa Fe en este momento. Polar. Así que nos estamos encontrando con un montón de reglas nuevas y aparecen justamente vocablos de cosas que ya hacíamos antes, porque es verdad que alguna que otra vez hemos dicho, che, este no lo miro más, o este lo saco de la lista de contactos, o me olvido el teléfono cuando llamábamos del teléfono público y usábamos copeles. Claro, ahí gosteábamos ya. El gosteo, no le atiendas la puerta, claro, no. Muchísimas gracias por Perdón. No, iba a decir, o pasar un número mal del teléfono. Totalmente. Eso era una cancelación en nuestra época, ¿o no? Escribir mal el prefijo, si eras de otro pueblo, de otra ciudad, o ponerle... Claro, era la forma de gostear cuando no existía el gosteo. Exacto. Claro, pasábamos el último número, en lugar de hacer un 8, hacíamos un 9, y ya sabíamos que nos lo sacábamos de encima. Esteban, muchísimas gracias por el contacto, por esta charla. Seguramente nos pondremos en contacto nuevamente con vos más adelante para charlar de otros temas y hay mucho para desandar en estas cuestiones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Gracias. Esteban Di Paola, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, a propósito de la teoría de la cancelación. Chau, te elimino.